Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel, maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. 33 days, 33 episodes. Join me, Max Rushton, and our expert team of soccer journalists every day of the World Cup for analysis, drama, and everything in between. World Cup Daily, listen on Spotify now or watch full episodes on YouTube. Hay momentos en la vida donde todos sentimos ese deseo profundo de escuchar la voz de Dios con claridad, casi como si anheláramos una luz interna que nos diga por dónde caminar, qué decisión tomar y cómo avanzar cuando todo parece confuso. Y aunque sabemos que Dios habla, muchas veces no entendemos cómo reconocer su voz en nuestra conciencia, cómo diferenciarla de nuestros propios pensamientos y cómo aprender a distinguir ese susurro divino que siempre está presente, pero que no siempre sabemos percibir. Este video nace para eso, para acompañarte en ese proceso espiritual tan valioso de aprender a escuchar la voz de Dios en lo más profundo de tu interior. Hay algo que quiero contarte desde el inicio, y es que no estás solo en este deseo. Muchas personas sienten esa misma inquietud, esa misma búsqueda, pero no saben por dónde empezar. Sienten que oran y no reciben respuesta. O creen que Dios no les habla. No, Dios sí habla, y a veces lo hace de maneras tan sutiles que solo quienes aprenden a afinar su corazón logran escucharlo. Por eso este mensaje es tan especial, porque hoy vas a descubrir que Dios ya te está hablando y que tu conciencia es una de las puertas más poderosas por las que Él te guía. Ahora permíteme conectar contigo de una forma más profunda. Tal vez llegaste aquí porque estás pasando por un capítulo donde necesitas dirección. Quizás estás enfrentando decisiones que pesan en tu mente. Quizás tu corazón está inquieto, cansado o buscando una señal del cielo. A veces queremos que Dios nos hable con algo grande, con algo visible, pero muchas de las respuestas más importantes llegan en silencio, en paz, en esa conciencia que te inquieta cuando algo no está bien, o que te abraza cuando algo sí es de Dios. Y cuando uno entiende esto, algo interior empieza a ordenarse y la vida cambia. Este video puede convertirse en ese momento que tu alma pedía, en la respuesta que estabas esperando desde hace tiempo. Antes de continuar, quiero invitarte a que apoyes este video con un like, que te tomes un momento para comentar y que lo compartas con alguien que lo necesite. Eso no es un simple gesto, eso permite que YouTube lleve este mensaje a más personas que quizás no tienen otro lugar donde escuchar palabra, que están luchando en silencio y que solo encuentran paz en espacios como este. Tu interacción no solo ayuda al canal, también se convierte en una bendición para quienes realmente necesitan escuchar a Dios hoy. Y si deseas comentar algo, te invito a escribir la frase breve escucha y sigue, que resume lo que aprenderemos juntos aquí. Ahora sí, prepara tu corazón porque lo que viene puede abrirte una puerta espiritual que quizás no habías considerado. Quédate hasta el final, porque el cierre de este mensaje puede convertirse en el momento más especial para tu vida hoy. Primera parte. La conciencia como el primer lenguaje de Dios. Cuando hablamos de escuchar la voz de Dios en la conciencia, muchos piensan que se trata de un misterio complicado o de una experiencia reservada para unos pocos, pero en realidad es algo mucho más cercano de lo que imaginamos. La conciencia es una de las herramientas más profundas que Dios puso dentro de nosotros, un espacio interior donde Él deja señales, impresiones, inquietudes, paz, convicciones y advertencias. No es una voz audible, pero sí es una guía interna que, cuando se aprende a reconocer, se convierte en una brújula que no falla. Y quiero que esta primera parte sea un viaje tranquilo, profundo y lleno de claridad, para que entiendas paso a paso cómo funciona esa guía divina. Para comenzar, es importante reconocer que todos tenemos pensamientos, deseos y emociones, y a veces es difícil distinguir entre ellos y lo que viene de Dios. Pero Dios nunca deja a sus hijos sin dirección. No, Él siempre encuentra una manera de guiarnos.
En el libro de los Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6, se nos recuerda que debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, porque cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él endereza nuestras sendas. Este pasaje es una base fundamental para entender este tema, porque revela que la conciencia se ilumina cuando primero aprendemos a confiar. Aquí quiero que analicemos algo que suele pasarle a todos. Hay decisiones que parecen correctas a primera vista, pero por dentro sentimos una incomodidad que no sabemos explicar. Esa incomodidad no es casualidad, es una señal. La conciencia es como una alarma espiritual que Dios activa cuando algo no está alineado con su voluntad. Y aunque a veces tratamos de ignorarla porque emocionalmente queremos otra cosa, esa incomodidad vuelve, insiste, toca la puerta del corazón una y otra vez. Cuando Dios quiere evitarte un dolor o desviarte de un camino que te dañará, tu conciencia empieza a inquietarse. Y si prestas atención, te darás cuenta de que esa inquietud no desaparece hasta que tomas la decisión correcta. Pero así como Dios usa la inquietud, también usa la paz. La paz interior es una de las señales más claras de la presencia de Dios en una decisión. Cuando algo viene de Él, incluso si la decisión es difícil, incluso si el camino es largo, hay paz. No significa ausencia de temor o ausencia de dudas humanas. Significa que dentro de ti hay un descanso profundo que no se explica con lógica. La paz es el lenguaje de Dios en la conciencia. El libro de Colosenses, capítulo 3, verso 15, dice que la paz de Cristo debe gobernar nuestros corazones. Gobernar significa dirigir, guiar, corregir, y solo la paz puede hacer eso cuando se aprende a reconocer su voz. Permíteme detenerme en un punto clave. La conciencia se fortalece con la obediencia. Cuanto más obedeces a Dios, más clara se vuelve su voz en tu interior. Y cuanto más ignoras esa voz interna, más se apaga. No porque Dios se calle, no, Él siempre habla, pero nuestro corazón se acostumbra a ignorar lo correcto y a justificar lo incorrecto. La conciencia es como un músculo espiritual, y si la entrenas, te permitirá percibir con nitidez lo que antes pasabas por alto. Cuando decides ser honesto contigo mismo, cuando eliges caminar en rectitud, cuando eliges hacer lo correcto incluso cuando es difícil, esa voz se fortalece. Y con el tiempo, te darás cuenta de que es más fácil discernir la voz de Dios que la voz del temor o del orgullo. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces en tu vida tomaste una decisión que te pareció buena, pero más adelante descubriste que no lo era? Probablemente recuerdes ese momento donde algo dentro de ti te decía que no avanzaras, que no insistieras, que esperes un poco más, pero tú decidiste ignorarlo. Después, cuando las cosas no salieron bien, dijiste esa frase tan común: yo sabía que algo no estaba bien. Esa frase revela que la conciencia ya había hablado, pero no quisimos escucharla. Y aquí es donde entendemos que Dios ya estaba ahí, ya te había dado señales, ya te había advertido, pero la presión del corazón nos hizo tomar otro camino. Esta experiencia no es para culparte, es para mostrarte que Dios siempre estuvo intentando guiarte y ahora quiere que aprendas a no apagar esa voz. Otra forma en la que Dios habla a través de la conciencia es despertando sensibilidad espiritual. Hay momentos donde ves algo, escuchas algo o estás a punto de decir algo y de repente sientes que no debes hacerlo. Esa sensación no siempre viene por lógica, sino por convicción interna. Es como si algo dentro de ti te detuviera y te dijera: no vayas por ahí. Esa convicción es un regalo, porque te evita caer en errores, te protege de discusiones innecesarias, te guarda de palabras que hieren o decisiones que destruyen. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. Y si prestas atención, notarás que siempre llega a tiempo. Ahora quiero hablarte de algo muy importante. La conciencia también se educa. No basta con sentir, también debemos alimentarla con verdad. La conciencia no funciona correctamente si no está alineada con la palabra de Dios. Por eso es tan importante leer, meditar y aprender. Cuando llenas tu mente de la palabra, tu conciencia aprende a reconocer lo que es correcto según Dios y no según tus emociones. La palabra afila tu discernimiento. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tu conciencia y la palabra trabajan juntas, la voz de Dios se escucha más fuerte que cualquier otra voz. Quiero dejar esta parte muy clara. Escuchar la voz de Dios en la conciencia no es un ejercicio intelectual, es una relación. No se trata solo de entender, sino de conocerlo. Cuando conoces el carácter de Dios, cuando sabes cómo Él actúa, cuando reconoces su amor, su justicia, su bondad y su corrección, entonces es más fácil discernir qué pensamientos vienen de Él y cuáles no. La conciencia no es una voz aislada, es una extensión de tu relación con Dios. Cuanto más cercano estés a Él, más clara será su guía dentro de ti. Termino esta primera parte con esta reflexión. Dios no se esconde. No, Él siempre está hablando. Pero el ruido de la vida a veces es tan fuerte que no nos permite escuchar. Si callas un poco las distracciones, si aquietas tu mente, si apagas el ruido emocional, descubrirás que hay una voz suave, firme y llena de amor hablándote desde dentro. Esa es la voz que te guía, que te corrige, que te consuela y que te dirige. Y cuando aprendes a escucharla, tu vida empieza a ordenarse desde lo profundo. Segunda parte. ¿Cómo distinguir la voz de Dios de la voz propia? En esta segunda parte vamos a entrar aún más profundo, porque una de las preguntas más comunes es cómo diferenciar la voz de Dios en la conciencia de nuestros propios pensamientos, emociones o deseos. Este es un punto crucial, ya que muchos creyentes sienten que Dios les habla, pero no saben distinguir si es Él o son ellos mismos. Y quiero que en esta sección tengas una claridad tan grande que cuando termines puedas reconocer esa voz interna con más seguridad y confianza. Lo primero que debemos entender es que la voz de Dios en la conciencia siempre está alineada con su palabra. Dios nunca te guiará a algo que contradiga lo que ya estableció en las Escrituras, porque Él no se niega a sí mismo. Por eso es tan importante tener una base bíblica sólida. Cuando conoces la palabra, automáticamente aprendes a identificar si una idea o impulso viene de Dios o no. Muchas veces la gente dice, siento que Dios me dijo esto, pero cuando lo comparas con la Biblia, te das cuenta de que esa idea no va con su carácter ni con sus principios. Y aquí es donde la conciencia necesita ser entrenada. La palabra se convierte en un filtro que te ayuda a separar lo que es de Dios de lo que nace de tus emociones. Otro elemento clave es que la voz de Dios dentro de ti siempre produce frutos de paz, claridad y dirección. La voz propia, cuando está guiada por el miedo, la ansiedad o la impulsividad, produce confusión. Aunque parezca un detalle pequeño, es una señal muy profunda. La confusión nunca viene de Dios. No, Él no es un Dios de desorden. El libro de 1 de Corintios, capítulo 14, verso 33, lo dice claramente al enseñarnos que Dios es Dios de paz. Por eso, cada vez que sientas una idea, un impulso o un pensamiento, pregúntate, ¿esto trae paz o trae confusión?
esa respuesta interior es más reveladora de lo que imaginas. También es importante reconocer que la voz propia casi siempre busca justificarse o acomodarse a lo que queremos sentir bien. La voz de Dios, en cambio, te guía a lo correcto, aunque no siempre sea cómodo. Y aquí hay una diferencia que todos hemos vivido alguna vez. Cuando viene un pensamiento que te conviene, que te favorece o que respalda un deseo personal, es fácil decir, esto debe ser de Dios. Pero cuando la conciencia te incomoda, cuando te dice detente, cuando te corrige, cuando te invita a pedir perdón o a cambiar de dirección, ahí es donde realmente se ve si estamos escuchando a Dios o escuchándonos a nosotros mismos. La voz de Dios corrige pero no destruye, confronta pero no condena, alinea pero no avergüenza. Quiero que pienses en un ejemplo muy común. Imagínate que estás a punto de entrar en una relación, un negocio o una decisión importante. Todo parece bien por fuera, todo parece lógico, pero hay algo dentro de ti que no encaja. Esa molestia interior, esa inquietud que no puedes ignorar, suele ser Dios diciéndote, espera. No siempre te va a explicar por qué, no, pero sí te va a frenar. Y si te quedas quieto, si escuchas esa voz, te darás cuenta más adelante de que Dios te estaba librando de algo que en ese momento no alcanzabas a ver. Ese freno interno, esa pausa, es una de las maneras más claras en las que Dios habla a través de la conciencia. La voz de Dios también se reconoce porque tiene consistencia en el tiempo. Cuando un pensamiento viene de tus emociones, suele ser impulsivo, momentáneo, cambia rápidamente según lo que sientes. Pero cuando algo viene de Dios, se mantiene. No importa si pasan días, semanas o incluso meses, esa convicción sigue ahí. Si una idea viene de Dios, no pierde fuerza, sigue tocando tu corazón, sigue apareciendo en tus pensamientos, sigue presionando suavemente tu interior. Cuando algo nace solo del deseo o del miedo, se desvanece cuando la emoción baja. La voz de Dios permanece. Y aquí quiero abrir un punto muy profundo. A veces confundimos la voz de Dios con la voz del temor. El temor grita, presiona, amenaza, te hace sentir que si no decides, ahora perderás todo. Dios nunca habla así, ¿no? Él no trabaja con miedo ni con presión emocional. La voz de Dios es suave pero firme. No te empuja, te guía. Cuando un pensamiento te angustia, te acelera o te llena de miedo, no viene de Dios. Pero cuando algo te habla con claridad, con serenidad, con dirección, incluso si te desafía, ahí es donde puedes identificar que Dios está presente. Otra señal distintiva es que la voz de Dios no busca tu conveniencia, busca tu crecimiento. Muchas veces lo que Dios te pide no es lo que más te gusta o lo que más deseas, sino lo que más te forma. Él te habla para moldearte, no para halagarte. Por eso la conciencia, cuando es guiada por Dios, te va a llevar a decisiones que construyen tu carácter, que fortalecen tu fe y que te acercan a su propósito. Dios nunca te habla para que sigas igual. Él siempre te habla para llevarte a un nivel más profundo con Él. Permíteme darte un ejemplo sencillo. Cuando estás a punto de responder con enojo, de lanzar una palabra dura o de ganar una discusión, tu carne te dice, hazlo. Pero de repente, sientes una voz interior que te dice, cálmate. No respondas así, guarda silencio. Eso no viene de ti, eso viene de Dios. Porque la voz humana quiere ganar, pero la voz de Dios quiere sanar. La voz humana quiere imponerse, pero la voz de Dios quiere edificar. La voz humana quiere tener razón, pero la voz de Dios quiere traer paz. Quiero que esta parte te quede grabada. La voz de Dios en tu conciencia siempre produce un fruto espiritual, y esos frutos los menciona la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Si algo que sientes no te lleva hacia esos frutos, no viene de Dios. Si algo que sientes te empuja al enojo, al ego, a la impulsividad o al desorden, no viene de Él. Y termino esta segunda parte con una reflexión muy especial. Cuando quieres escuchar a Dios, no busques experiencias extraordinarias.
Busca sensibilidad interior. Dios habla más en lo cotidiano que en lo espectacular. Habla más en el silencio que en el ruido. Habla más en la conciencia que en lo visible. Si aprendes a prestar atención a ese movimiento suave dentro de ti, a esa luz interna, a esa paz que guía, descubrirás que Dios siempre estuvo hablándote. Solo estabas aprendiendo a reconocerlo. Tercera parte. ¿Cómo se desarrolla una conciencia sensible a la voz de Dios? Una de las claves más importantes para aprender a escuchar la voz de Dios en tu conciencia es desarrollar sensibilidad espiritual. La sensibilidad no aparece de un momento a otro, se forma con hábitos, decisiones, correcciones internas y una búsqueda constante de la presencia de Dios. Y en esta tercera parte vamos a profundizar en algo esencial: cómo lograr que tu conciencia se convierta en un terreno fértil donde la voz de Dios pueda hablar con claridad. Lo primero que debes saber es que la sensibilidad espiritual nace del silencio. Vivimos en un mundo lleno de ruido, distracciones, presiones y pensamientos que corren sin descanso. Es difícil escuchar a alguien cuando hay miles de sonidos alrededor, y aún más difícil escuchar a Dios si nunca dejamos espacio para la quietud. La Biblia lo muestra una y otra vez. Dios le habló a Elías en un silbo apacible, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Eso revela que Dios prefiere hablar en lo simple, en lo quieto, en lo profundo. Cuando aprendes a aquietar tu mente, aunque sea por unos minutos al día, la voz interior se hace más clara. No se trata de quedarte sin pensar, sino de dirigir tu atención hacia Él. La quietud abre espacio para la percepción espiritual. Otro punto fundamental es la obediencia diaria. La conciencia se vuelve sensible cuando la tratamos con respeto. Cada vez que obedeces esa corrección interna, esa pausa, ese sentimiento de que algo no está bien, fortaleces tu capacidad de escuchar a Dios. Pero cuando ignoras continuamente esa voz interior, tu conciencia se adormece. Piensa en esto. Cada acto de obediencia abre una puerta. Cada acto de desobediencia la cierra un poco más. La sensibilidad espiritual se construye paso a paso. No necesitas hacer cosas extraordinarias, solo necesitas ser fiel en lo que Dios te habla en lo cotidiano. Por eso Jesús enseñó que quien es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. La fidelidad en lo pequeño afina el oído espiritual para lo grande. La sensibilidad espiritual también crece cuando limpias tu corazón. Un corazón cargado de resentimiento, orgullo, envidia, ira o culpa se convierte en un espacio ruidoso que bloquea la voz de Dios. No porque Dios no hable, no, sino porque el corazón se llena de emociones que generan ruido interno. La Biblia enseña en el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 10, que debemos pedir un corazón limpio y un espíritu recto. Cuando tu corazón está limpio, la voz de Dios fluye con más libertad. Cuando está lleno de cargas, todo se vuelve confuso. Por eso es tan importante la oración sincera, la confesión, el perdón y la humildad. Un corazón limpio escucha mejor que un corazón endurecido. Hay algo más profundo que debes entender. La conciencia se afina con la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. No puedes esperar escuchar a Dios con claridad si tu mente está llena de mentiras, dudas, pensamientos negativos o influencias equivocadas. La palabra actúa como una lámpara que ilumina tus pensamientos. Cuando lees la Biblia, tu conciencia empieza a reconocer patrones, principios y verdades que vienen de Dios. Lo que antes era confuso ahora es claro. Lo que antes parecía normal, ahora se vuelve cuestionable. La palabra te enseña la diferencia entre lo que es correcto y lo que parece correcto. Y como dice el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 105, la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino. Otra forma en que la conciencia se desarrolla es a través de la sensibilidad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo habita en ti, también te guía. Jesús dijo que Él nos recordaría toda la verdad y nos enseñaría todas las cosas. Eso significa que el Espíritu Santo
trabaja directamente con tu conciencia para dirigir tu vida. A veces sentirás un impulso suave que te invita a hacer algo bueno, tal vez llamar a alguien, pedir perdón, ayudar a alguien que lo necesita o retirarte de un ambiente que no te edifica. Esos impulsos no son casualidad, son la obra del Espíritu en tu interior. Cuanto más obedezcas esos movimientos, más los reconocerás. Cuanto más los ignores, más difíciles serán de percibir. El Espíritu Santo afina tu conciencia y te prepara para escuchar a Dios con madurez. La sensibilidad espiritual también crece cuando eres honesto contigo mismo. Muchas personas no escuchan la voz de Dios porque se ocultan detrás de excusas o autoengaños. Quieren que Dios apruebe lo que ellos ya decidieron hacer y buscan señales que confirmen su propio deseo. Pero la voz de Dios no se acomoda a nuestros caprichos. Para escuchar a Dios necesitas transparencia interior, ser capaz de decir, Señor, si esto no es tuyo, quítamelo. Señor, si mi corazón está torcido, corrígelo. Señor, si estoy justificando algo que no viene de ti, muéstramelo. Dios responde a los corazones sinceros, no a los corazones que buscan negociación. La sinceridad abre la puerta para que la conciencia reciba dirección verdadera. Otro punto que casi nadie enseña es que la conciencia también se forma con las decisiones que tomas cuando estás solo. Tu vida espiritual no se define por lo que muestras en público, sino por lo que decides en secreto. Lo que haces cuando nadie te ve moldea tu conciencia más que cualquier otra cosa. Si en la intimidad eliges lo correcto, tu conciencia se vuelve fuerte. Si eliges lo incorrecto y lo justificas, tu conciencia se debilita. Jesús enseñó que lo que haces en lo secreto determina lo que Dios recompensa en público, y eso aplica también a la sensibilidad espiritual. La conciencia también se desarrolla cuando aprendes a diferenciar entre emoción y convicción. La emoción es pasajera, cambia con el día, con el ánimo, con el cansancio. La convicción, en cambio, permanece firme, aunque las emociones cambien. La voz de Dios rara vez se mueve por emoción, se mueve por convicción. Una convicción puede incomodarte, desafiarte o pedirte algo difícil, pero trae una certeza interior que las emociones no pueden producir. Por eso, cuando sientas algo fuerte, pregúntate, ¿esto es emoción o es convicción? Si es convicción, no importa cómo te sientas, seguirá ahí mañana. Y algo muy importante para terminar esta parte, la conciencia se vuelve sensible cuando tienes comunión constante con Dios. No hablo de oraciones largas necesariamente, hablo de una vida donde conversas con Dios en lo cotidiano. Hablar con Él mientras caminas, mientras trabajas, mientras piensas en tus decisiones, mientras enfrentas tus luchas. Una relación continua desarrolla una sensibilidad continua. Dios no se aprende solo en momentos de crisis, se aprende en momentos de constancia, y cuando tu vida se acostumbra a su presencia, tu conciencia se convierte en el lugar donde sientes su guía con claridad. Con esta tercera parte, ya estás entendiendo que escuchar a Dios no es cuestión de habilidad, es cuestión de relación, obediencia, limpieza del corazón y sensibilidad espiritual. This episode is brought to you by Fox One. Watch all 104 matches of the FIFA World Cup live in 4K for just $19.99 a month with 3 days free. Build your own multi-view, choose up to 3 streams, and follow player spotlights. Stay on top of every moment with live stats, highlights, and instant replays. The FIFA World Cup, streaming live on Fox One. Offers are subject to change. See fox.com for complete terms and conditions. Cuarta parte. Cómo reconocer las señales internas que Dios usa para hablarte. Cuando llegas a este punto del camino espiritual, ya no solo deseas escuchar la voz de Dios, sino reconocer con precisión las señales que Él usa para guiarte. Porque Dios no habla de una sola manera, y aunque muchas veces esperamos algo extraordinario, lo cierto es que las señales más importantes son internas, silenciosas, constantes y profundamente personales. En esta cuarta parte vamos a profundizar
en esas señales que Dios deposita en la conciencia y que, con sensibilidad espiritual, puedes aprender a interpretar con claridad. La primera señal interna que Dios usa es la inquietud espiritual. La inquietud no siempre es desagradable. A veces es una suave incomodidad, un pequeño roce en el corazón, una sensación de que algo no encaja. Es como si tu interior te avisara que algo requiere atención. Esta inquietud no aparece sin propósito. Dios la usa para advertirte, para prevenirte, para detenerte o para mostrarte que ese no es el camino correcto. Piensa en momentos donde todo parecía estar bien por fuera, pero por dentro sentías un «no te apresures». Esa frase interna, aunque no se exprese en palabras, es una señal poderosa. Dios sabe lo que tú aún no ves, y a veces te inquieta para que no tomes decisiones impulsivas ni te acerques a situaciones que pueden herirte. La inquietud es un llamado a observar, a esperar, a analizar, a orar. La segunda señal es la paz interior. La paz no es solo ausencia de problemas, es una confirmación divina. La paz es una llave espiritual que Dios coloca dentro de ti para que sepas cuándo un camino está alineado con su voluntad. Aunque la decisión sea difícil o implique sacrificios, si viene de Dios, trae consigo una paz que no se puede explicar con lógica. Jesús mismo dijo que Él da una paz que el mundo no puede dar. Esa paz no depende de las circunstancias, depende de su presencia. Por eso, cuando estés buscando dirección, pregúntate, ¿esto me da paz o me confunde? La confusión nunca viene de Dios. La paz es una marca celestial que indica que estás en el camino correcto. Otra señal interna que Dios usa es la insistencia. Cuando un pensamiento viene de ti, suele ser momentáneo, pero cuando viene de Dios, regresa una y otra vez. No importa si tratas de ignorarlo, si lo pospones o si lo dudas. La idea vuelve, aparece en tu mente en los momentos más inesperados. Toca tu conciencia con suavidad, pero con firmeza. La insistencia divina no es presión emocional, sino una persistencia amorosa. Es Dios recordándote algo que no debes dejar pasar. A veces se trata de perdonar, otras de cambiar un hábito, otras de tomar una decisión pendiente o de avanzar hacia un propósito. Si algo continúa regresando a tu corazón sin perder fuerza, presta atención. Dios puede estar hablándote. La cuarta señal es la convicción. La convicción es más profunda que una idea. Es un peso espiritual que te hace sentir que algo es correcto o incorrecto, aunque no puedas explicarlo del todo. La convicción trae claridad incluso en medio de situaciones complejas. La convicción también te sostiene cuando las emociones son cambiantes. Cuando Dios pone convicción, el corazón sabe, incluso si la mente no comprende. La convicción te lleva a tomar decisiones que te acercan a Él. Por eso la convicción es uno de los sellos más fuertes de la voz de Dios dentro de ti. La quinta señal interna es la dirección inesperada. Hay momentos en los que estás por tomar una decisión y de repente sientes un impulso interno que te lleva en otra dirección. No hablo de impulsividad, hablo de una guía suave que aparece de pronto y te hace reconsiderar un paso. A veces estás a punto de decir algo y sientes que debes callar. A veces estás a punto de hacer algo y sientes que no debes continuar. A veces estás listo para avanzar y sientes que debes detenerte. Esa dirección inesperada, cuando viene acompañada de paz, suele ser la mano de Dios guiándote. También está la señal del discernimiento. El discernimiento es esa capacidad interior de identificar lo que parece bueno pero no es, lo que parece correcto pero no conviene, lo que se disfraza de luz pero no viene de Dios. El discernimiento no nace de la lógica, nace de la conexión con Dios. Es una sensibilidad espiritual que te permite ver más allá de lo visible. A veces conoces a alguien y sientes que algo no está bien, o escuchas una propuesta y sientes que no debes aceptarla aunque parezca perfecta. Eso es discernimiento. Dios usa este sentido espiritual para protegerte de engaños, para cuidarte de personas con malas intenciones y para evitar que tomes decisiones que parecen brillantes, pero están vacías en su interior.
Otra señal clave que Dios usa es la advertencia silenciosa. Esta señal es fuerte, pero respetuosa. Es esa sensación interna que te dice, no cruces esa línea, no entres en esa conversación, no sigas ese camino. Es como un muro invisible que se levanta en tu interior. Muchos testimonios de personas que evitaron errores, accidentes o relaciones dañinas comenzaron con esa advertencia interna que no podían explicar. Esa advertencia es un acto de amor divino. Dios no te deja caminar hacia algo que puede herirte sin antes hablar a tu conciencia. La octava señal es el descontento santo. Esto sucede cuando estás en un lugar, una etapa o una relación que ya no está alineada con tu crecimiento espiritual. No es infelicidad normal, es un llamado a avanzar. Es como si tu interior te dijera que hay más, que es tiempo de salir de la conformidad, que Dios quiere llevarte a otro nivel. El descontento santo aparece cuando ya cumpliste un ciclo y Dios quiere empujarte hacia lo nuevo. No es ansiedad, no es que quieras huir, es una invitación al cambio. Esta señal es clave para quienes sienten que su vida está estancada. La novena señal es el eco interno. El eco es cuando algo que escuchaste, leíste o viste resuena dentro de ti con fuerza. No importa si pasan horas o días, esa palabra sigue golpeando tu espíritu. Puede ser un verso bíblico, un consejo, un mensaje, una frase aparentemente simple. Si algo sigue vibrando dentro de ti, Dios quiere que prestes atención. Y finalmente, está la señal de la luz interior. La luz interior es esa capacidad espiritual de ver con claridad después de haber estado en confusión. Sucede cuando de pronto entiendes algo que antes no podías ver. Es como cuando el cielo se despeja después de una tormenta y todo se vuelve nítido. Esa luz no nace del razonamiento, nace de Dios iluminando tu conciencia. Cuando has orado, esperado, obedecido y caminado en fe, llega un momento donde Dios aclara el camino. Esa luz es una de las señales más hermosas, porque revela que Dios está contigo, guiándote paso a paso. Esta cuarta parte es fundamental, porque ahora sabes que Dios no solo habla con palabras, también habla con señales internas. Y si aprendes a reconocerlas, tu vida tomará una dirección completamente distinta. Quinta parte. ¿Cómo se fortalece la conciencia cuando obedeces lo que Dios te habla? Llegamos a una de las partes más transformadoras de todo este proceso. Aquí no solo hablamos de escuchar a Dios, sino de lo que sucede dentro de ti cuando obedeces esa voz. Porque la conciencia no solo es un receptor espiritual, también es un terreno que se fortalece, se purifica y se vuelve más claro cuando decides caminar según esa guía divina. En esta quinta parte vamos a profundizar en cómo la obediencia moldea tu interior, afina tu discernimiento y te convierte en una persona capaz de escuchar a Dios con madurez, libertad y sensibilidad espiritual. Lo primero que debes entender es que la obediencia es un acto espiritual que abre puertas. Cuando obedeces una impresión interna que viene de Dios, algo dentro de ti se alinea. Es como si el corazón, la mente y el espíritu se pusieran en orden. Y ese orden interior crea espacio para que la voz de Dios fluya con mayor claridad. La Biblia enseña que la fe sin obras está muerta. Esto significa que escuchar sin obedecer es como recibir dirección, pero quedarse sentado. La transformación ocurre cuando das el paso. Cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, fortalece tu conciencia. Cuando Dios te dice espera y tú esperas, tu espíritu se fortalece. Cuando Dios te dice detente y tú te detienes, tu discernimiento crece. Cuando Dios te dice avanza y tú avanzas aunque tengas miedo, tu fe se ensancha. La obediencia es un entrenamiento espiritual. Cada vez que obedeces, tu interior se vuelve más sensible, más fuerte y más capaz de reconocer la voz de Dios en futuras decisiones. Need a laptop that's built to perform and designed to last all day? Select Windows 11 PCs starting at $499.99 are now at Best Buy. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Algo muy profundo que necesitas saber
es que la obediencia limpia tu corazón. Muchas personas no escuchan a Dios no porque Él no hable, no, sino porque la desobediencia acumulada ensucia la conciencia. Cada vez que ignoras esa voz interior, se crea una pequeña capa de ruido espiritual. Y cuando ese ruido se acumula, llega un punto en el que te cuesta distinguir la guía de Dios. La obediencia elimina esas capas, quita lo que estorba, abre espacio para que la luz de Dios entre. Un corazón obediente es un corazón limpio, y un corazón limpio puede escuchar con claridad. Un ejemplo sencillo. Imagina que Dios te pone en el corazón que debes perdonar a alguien. Tú sientes esa impresión, sabes que viene de Él, pero decides ignorarla. Esa desobediencia crea un bloqueo. Después quieres escuchar a Dios en otro tema, pero no lo logras. ¿Por qué sucede eso? Porque Dios no te dará una instrucción nueva cuando ignoraste la anterior. Él quiere que crezcas, que madures, que avances. Y muchas veces, avanzar implica obedecer lo que Él te dijo hace tiempo. Cuando obedeces, incluso si cuesta, tu conciencia se desbloquea, se aclara y se sensibiliza nuevamente. Aquí quiero detenerme en algo muy importante. La obediencia no siempre es cómoda, pero siempre produce libertad. A veces Dios te pide que te alejes de una relación que no te conviene. A veces te pide que dejes un hábito que te está dañando. A veces te pide que te acerques a alguien a quien no querías perdonar. A veces te pide que renuncies a algo que te gusta, pero no te edifica. La obediencia duele al principio porque confronta nuestra carne, pero trae libertad al final porque alinea nuestro espíritu. La conciencia se fortalece enormemente cuando eliges lo correcto, aunque nadie te vea. Las decisiones en privado tienen más peso espiritual que las decisiones públicas. Dios mira lo que haces cuando nadie te observa. Dios mira cómo respondes a esa voz interna cuando es incómodo obedecerla. Y Dios recompensa fielmente a quienes honran su guía en lo secreto. Jesús enseñó que lo que haces en lo oculto será recompensado en público. Esta es una ley espiritual que no falla. Otra forma en que la obediencia fortalece la conciencia es a través de la constancia. No basta con obedecer una vez. La sensibilidad espiritual crece cuando obedeces repetidamente la guía de Dios. La constancia crea discernimiento. La constancia crea estabilidad interior. La constancia crea madurez espiritual. Es como afinar un instrumento. Lo haces una y otra vez hasta que suena perfectamente. De la misma manera, la conciencia se afina al obedecer constantemente. Además, la obediencia te enseña a confiar. Muchas veces Dios te pide algo que no entiendes en el momento, pero que más adelante cobra sentido. Cuando obedeces sin ver el resultado inmediato, tu fe crece. Cuando obedeces sin saber el porqué, tu confianza en Dios se fortalece. Cuando obedeces aún con miedo, tu corazón madura. Y cuando tu corazón madura, la voz de Dios se convierte en una guía más evidente y natural para ti. Hay un principio espiritual que debes recordar siempre. Dios habla más a quienes obedecen. No porque Dios tenga favoritos, sino porque quienes obedecen se vuelven responsables con lo que Él les revela. La obediencia demuestra que valoras la voz de Dios. La obediencia demuestra que quieres su voluntad por encima de la tuya. La obediencia demuestra que estás listo para avanzar, y cuando Dios encuentra un corazón obediente, le confía más dirección, más claridad y más propósito. Otra manera en que la obediencia fortalece tu conciencia es que rompe la confusión. La desobediencia genera confusión. La obediencia genera claridad. Cuando obedeces, incluso si no entiendes, algo en tu interior se ilumina. Comienzas a ver lo que antes no veías. Entiendes cosas que estaban nubladas. Sientes libertad donde antes había peso. La claridad es un regalo de la obediencia. Y aquí quiero tocar un punto profundo. La obediencia también restaura lo que fue dañado. Hay personas que dicen, siento que ya no escucho a Dios como antes. La razón, muchas veces, es que ignoraron su guía repetidamente. Pero la buena noticia es que la obediencia restaura lo perdido. Cuando empiezas a obedecer nuevamente, tu conciencia se despierta.
La sensibilidad regresa, la claridad vuelve. La voz de Dios que parecía distante se acerca otra vez. Dios es paciente y misericordioso. Él no te abandona. Él espera tu decisión de regresar a la obediencia para restaurar tu capacidad espiritual de escucharlo. Y para terminar esta quinta parte, quiero dejarte una imagen clara. La obediencia es como limpiar un cristal empañado. Al principio no ves con claridad, pero mientras limpias, la imagen aparece. Así es la conciencia cuando obedeces. Cada decisión correcta limpia un poco más el cristal. Cada acto de obediencia aclara la visión. Cada paso de fe fortalece tu espíritu. Y con el tiempo verás y escucharás a Dios con una claridad que antes no imaginabas. Sexta parte. Cómo la voz de Dios transforma tu manera de pensar, sentir y vivir. Hasta este punto, ya has entendido cómo Dios habla a través de la conciencia, cómo distinguir su voz, cómo entrenar esa sensibilidad espiritual y cómo la obediencia fortalece tu interior. Pero ahora vamos a adentrarnos en una dimensión aún más profunda, porque escuchar a Dios no es solo para tomar decisiones, es para transformar tu vida desde adentro. En esta sexta parte vamos a explorar cómo esa voz divina empieza a moldear tus pensamientos, tus emociones, tu carácter y tu forma de caminar por el mundo. La primera transformación ocurre en la mente. La mente es el campo más vulnerable y a la vez el más poderoso. Es ahí donde se libran la mayoría de las batallas. La voz de Dios, cuando se vuelve parte de tu conciencia, comienza a renovar tus pensamientos. Cosas que antes te parecían normales ahora te inquietan. Pensamientos que antes te dominaban ahora pierden fuerza. Ideas que antes te hacían daño ahora se revelan como mentiras. Y verdades que habías pasado por alto ahora se vuelven tu fundamento. La Biblia enseña en Romanos capítulo 12, verso 2, que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Esta renovación no es un evento, es un proceso continuo generado por la voz de Dios hablándote día tras día. La voz de Dios transforma la mente al confrontar pensamientos que no provienen de Él. Por ejemplo, ese pensamiento que te dice que no vales, Dios lo confronta con dignidad. Ese pensamiento que te dice que no puedes, Dios lo confronta con propósito. Ese pensamiento que te dice que nada cambiará, Dios lo confronta con esperanza. La voz de Dios reemplaza mentiras con verdad, y cuando la verdad entra, la mente empieza a sanar. El segundo lugar de transformación es el corazón. El corazón es donde guardas emociones, memorias, heridas y deseos. Es un terreno complejo y lleno de movimiento. Cuando la voz de Dios comienza a tener espacio en tu interior, el corazón deja de ser guiado por el miedo, la ansiedad, el orgullo o la tristeza, y comienza a ser guiado por la paz, la humildad y la confianza. Dios no solo te habla para dirigirte, también te habla para sanarte. Hay palabras internas que no vienen como instrucción, sino como consuelo. Hay impresiones que no vienen como advertencia, sino como abrazo. La voz de Dios trae calma a emociones que estaban agitadas y descanso a cargas que llevabas desde hace años. La voz de Dios también revela emociones ocultas. A veces no sabes por qué te sientes pesado, frustrado o distante, pero cuando Dios empieza a hablar a tu conciencia, Él ilumina emociones que estaban enterradas, no para condenarte, no, sino para liberarte. Él te hace consciente de tu enojo reprimido, de tu tristeza ignorada, de tu temor disfrazado, de tu orgullo camuflado, y cuando esas cosas salen a la luz, comienzan a sanar. La tercera transformación ocurre en tu carácter. El carácter es la suma de tus decisiones, actitudes y hábitos. No se forma de un día para otro, se forma con constancia. La voz de Dios en tu conciencia te va corrigiendo suavemente, te va moldeando desde adentro. Te enseña a ser más paciente cuando tu carne quiere explotar. Te enseña a ser más humilde cuando tu ego quiere justificarse. Te enseña a ser más compasivo cuando el mundo te invita a endurecerte. Te enseña a ser más honesto cuando la tentación te quiere desviar. Estas correcciones internas son una de las mayores pruebas de que Dios está trabajando en ti.
Dios no solo quiere hablarte para resolver problemas, quiere hablarte para transformarte. Y esa transformación muchas veces comienza en áreas pequeñas. Un pensamiento que cambias, una decisión que corriges, una actitud que ajustas, una palabra que eliges cuidar. Esos pequeños cambios guiados por la voz de Dios construyen un carácter sólido, y un carácter sólido te permite caminar con integridad incluso cuando nadie está mirando. La cuarta transformación se manifiesta en tu forma de ver la vida. Cuando Dios habla a tu conciencia, tu perspectiva cambia. Lo que antes te parecía una pérdida, ahora lo ves como protección. Lo que antes te parecía una demora, ahora lo ves como formación. Lo que antes te frustraba, ahora te enseña. Lo que antes temías, ahora te impulsa a confiar. La voz de Dios enseña a reinterpretar la vida con ojos espirituales. Y cuando ves la vida desde los ojos de Dios, todo adquiere sentido, incluso lo difícil. La voz de Dios también transforma tus decisiones. Decisiones que antes tomabas desde la impulsividad, ahora las tomas desde la paz. Decisiones que antes tomabas desde la emoción, ahora las tomas desde la convicción. Decisiones que antes tomabas desde la presión, ahora las tomas desde la dirección de Dios. Esto trae estabilidad emocional y espiritual. La persona que escucha a Dios no es perfecta, pero es estable. Tiene raíces profundas aunque los vientos soplen fuerte. Otra transformación poderosa ocurre en tus relaciones. La voz de Dios te muestra cómo actuar con sabiduría, cuando debes hablar y cuando callar, cuando debes acercarte y cuando alejarte, cuando debes confrontar con amor y cuando debes guardar silencio. Dios también te enseña a ver a las personas con misericordia, a reconocer el dolor ajeno, a entender que las heridas de otros no siempre tienen que ver contigo, a perdonar lo que parecía imperdonable, a amar como Él ama, no con perfección humana, sino con un corazón renovado. La voz de Dios incluso transforma tus expectativas. Dejas de vivir esperando lo peor, dejas de asumir que todo saldrá mal. Tu corazón se llena de esperanza, no de ilusiones humanas, sino de fe espiritual. Empiezas a creer que Dios está contigo, que Él tiene un plan, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso cambia todo. Cómo hablas, cómo caminas, cómo enfrentas los retos y cómo ves el futuro. Y finalmente, la voz de Dios transforma tu propósito. Tu propósito no se encuentra en actividades externas, sino en obedecer la guía interna de Dios. Cuando escuchas su voz, Él te lleva a lugares que jamás imaginaste. Abre puertas que tú nunca podrías abrir. Te conecta con personas clave en momentos específicos. Te alinea con oportunidades que parecían imposibles. Y te lleva paso a paso hacia el destino que preparó para ti desde antes de que nacieras. La transformación que viene por escuchar la voz de Dios no es superficial, es profunda. No se queda en lo emocional, se extiende a tu forma de vivir. No se queda en momentos de oración, se vuelve parte de cada decisión diaria. No se queda en teoría, se manifiesta en cambios visibles y reales. Séptima parte. Cuando Dios guarda silencio, y cómo ese silencio también habla a tu conciencia. Entramos ahora en una de las dimensiones más desafiantes, pero más profundas de la vida espiritual. El silencio de Dios. Todos, absolutamente todos los creyentes, sin importar cuánta fe tengan o cuánto caminen con Él, atraviesan momentos donde oran, claman, preguntan, buscan una señal, pero parece que Dios no responde. Ese silencio puede doler, puede incomodar, puede generar dudas, pero lo que muchos no saben es que ese silencio no es ausencia. Es una herramienta espiritual que Dios usa para formar, dirigir y profundizar tu relación con Él. La primera verdad que debes entender es que el silencio de Dios nunca significa abandono. Nunca. El silencio es un método, no una distancia. La Biblia muestra que los grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por silencios profundos. Abraham, Moisés, David, Elías, Pablo. Todos enfrentaron momentos donde la voz de Dios parecía lejana. Pero en ese silencio, Dios estaba formando su fe.
El silencio no destruye la fe, la purifica. El silencio de Dios muchas veces es una invitación a revisar tu interior. Cuando no escuchas respuesta inmediata, tu conciencia se vuelve más activa. Empiezas a evaluar tus intenciones, tus motivaciones, tus deseos. No te distraes con señales externas, sino que miras hacia adentro. En ese proceso, Dios te revela cosas que no verías si te hablara rápido. A veces Él calla no para castigarte, sino para que escuches mejor lo que ya te había dicho antes. La conciencia se ilumina en el silencio, porque es ahí donde los ruidos externos desaparecen. Otra razón por la que Dios guarda silencio es para fortalecer tu sensibilidad espiritual. Si Dios respondiera siempre de inmediato, la conciencia no maduraría. Crecerías dependiendo de señales visibles, no de la guía interna. Pero Dios quiere hijos espiritualmente maduros, no dependientes emocionales. Por eso Él permite silencios que afinan tu oído. En esos momentos, la conciencia se vuelve más perceptiva, más delicada, más sensible a los movimientos suaves de Dios. El silencio educa. El silencio también revela qué voz ha estado dominando tu interior. Cuando Dios no habla, tus pensamientos salen a la superficie. Tu miedo habla, tu ansiedad habla, tu orgullo habla, tu impaciencia habla. Y ahí es donde te das cuenta de qué tan ruidoso está tu interior. El silencio es un espejo espiritual. Te muestra lo que está gobernando tu corazón y te invita a entregarlo a Dios para limpiarlo. Otra verdad profunda es que el silencio de Dios muchas veces es una señal de protección. Hay momentos donde tú estás listo para mover un pie, pero Dios sabe que aún no es el tiempo. Tú estás ansioso por avanzar, pero Él calla para frenar tu impulso. Tú estás buscando una respuesta, pero no la recibes porque Dios está evitando que entres en un lugar, una relación o una decisión que te dañaría. A veces el silencio es un muro invisible que te guarda, y aunque no lo entiendas en el momento, más adelante te darás cuenta de que ese silencio evitó un dolor. El silencio también prueba la motivación del corazón. Cuando no escuchas a Dios, sigues buscándolo. Cuando Él guarda silencio, te alejas o te acercas. El silencio revela si amas a Dios por lo que dice o por quién es. Muchos buscan a Dios solo cuando Él responde rápido. Pero quienes aprenden a permanecer en su presencia, incluso cuando Él guarda silencio, desarrollan una fe que no depende del sentimiento, sino de la convicción. La madurez espiritual se prueba en el silencio. Otra dimensión poderosa del silencio es que Dios calla para que recuerdes lo que Él ya habló. Hay personas que piden una nueva respuesta, pero no han obedecido la anterior. Piden una nueva dirección, pero no completaron la instrucción que Dios ya había dado. Dios no es un generador infinito de señales si las anteriores se ignoran. El silencio es la forma en que Dios dice: vuelve al último punto donde te hablé. Obedece eso primero. Ahí está tu respuesta. El silencio también permite que crezca la fe. La fe no crece donde todo es evidente, crece donde hay incertidumbre. La fe no crece donde todo es inmediato, crece donde debes esperar. La fe no crece donde todo está claro, crece donde debes confiar. Cuando Dios calla, tu fe tiene espacio para estirarse, madurar y fortalecerse. Por eso, Santiago capítulo 1, verso 4, enseña que la paciencia debe tener su obra completa. El silencio es el taller donde la paciencia se forma. Otra razón profunda por la que Dios guarda silencio es para dirigir tus pasos por medio de otras señales internas. Cuando Dios no habla con palabras, habla con paz. Cuando Dios no habla con palabras, habla con inquietud. Cuando Dios no habla con palabras, habla con convicción. Cuando Dios no habla con palabras, habla con discernimiento. El silencio no es vacío, es cambio de frecuencia. Dios no dejó de hablar, simplemente está usando otro canal. Y quiero que entiendas algo muy importante. En el silencio, Dios te enseña a confiar en su carácter. Cuando no escuchas una instrucción, Él quiere que recuerdes quién es Él. Él es fiel, Él es bueno, Él es justo. Él es sabio, Él no se equivoca, Él no improvisa, Él no abandona. Y cuando conoces su carácter, no necesitas respuesta inmediata para confiar.
Tu seguridad no está en lo que Él dice hoy, sino en lo que Él es siempre. El silencio también revela el estado de tu paciencia. La paciencia no es esperar sin dolor, es esperar sin perder la paz. Dios usa el silencio para trabajar la paciencia porque sabe que una persona impaciente siempre tomará decisiones peligrosas. Y Él quiere guardarte. Quiere que esperes el tiempo correcto, el momento indicado, la puerta adecuada. La impaciencia abre caminos equivocados. La paciencia abre caminos espirituales. Otra cosa que ocurre en el silencio de Dios es que tu conciencia se vuelve más receptiva a la dirección del Espíritu Santo. Cuando ya no hay palabras, tú aprendes a percibir movimientos. Aprendes a reconocer impulsos suaves. Aprendes a detectar la diferencia entre un pensamiento emocional y una convicción espiritual. El silencio te entrena a escuchar más allá del ruido. Y aquí quiero tocar un punto crucial. Hay silencios que no son falta de respuesta, son pausa divina. Dios está preparando algo detrás de escena. Está moviendo piezas. Está alineando personas. Está ordenando circunstancias. Y si Él respondiera antes de tiempo, destruiría lo que está construyendo. Por eso calla, porque está trabajando. El silencio muchas veces es actividad divina que aún no ves. Por último, el silencio de Dios también es una invitación a descansar. Descansar en que Él tiene el control. Descansar en que Él sabe lo que haces, lo que piensas, lo que sientes y lo que necesitas. Descansar en que no estás solo. Descansar en que Él sigue presente aunque no lo escuches. Ese descanso profundo, espiritual, es una de las revelaciones más hermosas del silencio divino. En resumen, el silencio no es ausencia, es instrucción, es dirección, es formación, es protección, es fortalecimiento, es transición, es trabajo invisible, es amor.